Israel ha llevado la lucha a los líderes de Hamas en Qatar. Un golpe audaz sacude la diplomacia y causa indignación mundial. En Jerusalén, hombres armados convirtieron un autobús de la ciudad en un campo de muerte, incluso mientras las fuerzas de defensa de Israel se preparan para una gran ofensiva en Gaza. Y en Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk en un evento universitario ha provocado conmoción en la política al más alto nivel. Estas historias y más en el episodio de hoy de Minuto Jerusalén. Bienvenidos a Minuto Jerusalén en JNS Televisión. Soy Josh Hastings, corresponsal de JNS News, junto a Alex Traiman, director general. Estamos en los hermosos estudios de KNS, el centro de medios de KNS en Jerusalén. Alex, la noticia principal. Israel ataca a líderes de Hamas en Doha, Qatar. El Fuerzas de Defensa de Israel y Shin Bet realizaron el martes un ataque dirigido contra altos líderes de Hamas, incluidos los responsables de la masacre del 7 de octubre de 2023. ¿Qué sabemos hasta ahora, Alex? Sabemos que el Fuerzas de Defensa de Israel realizó ataques aéreos de precisión con 10 aviones en su operación más lejana desde Israel hasta ahora. Y eso incluye operaciones en Irán, operaciones contra Yemen y con múltiples reabastecimientos de combustible en el camino de regreso. Y localizaron y atacaron específicamente al liderazgo de Hamas, quienes se creía que estaban en la sala para negociaciones sobre la liberación de rehenes. Israel, obviamente, pensando que estas negociaciones de rehenes, como ha sido durante semanas y semanas, no iban a dar resultados, reconoció que tenía la oportunidad de eliminar a los altos mandos de Hamas en un solo ataque, operó dentro de Qatar y disparó. En ese momento no se sabía qué tan exitoso fue el ataque. Y ciertamente ahora hay preguntas sobre qué tan exitoso fue el ataque, cuál fue la respuesta del presidente Trump y de la comunidad internacional, qué consideraciones internas influyeron en el ataque y qué sucederá con los rehenes. Hay muchas preguntas. Sí, vamos a desglosarlo. Quiero decir, en este momento no está claro si algunos de esos líderes de Hamas de hecho murieron en el ataque. Se rumora que algunos pudieron morir o salir heridos y el sábado por la noche surgieron señales de que quizá no fue tan exitoso como creíamos, pero por ahora no lo sabemos. Bueno, parece que cada vez tenemos más indicios de que el liderazgo principal de Hamas, al que Israel pretendía atacar, puede que no haya estado en la sala. Al mismo tiempo, no hemos visto ningún video, fotografía o evidencia visual de los principales líderes de Hamas, como Khalid Mashal. Es importante retroceder y señalar que los líderes de Hamas han estado alojados en Qatar durante años, ¿de acuerdo? Que no era seguro para ellos estar en Gaza por cualquier motivo, muchos de esos motivos internos, tanto como los relacionados con Israel, y han estado viviendo la buena vida en Doha. Algunos de ellos, como Khaled Mashal y el ex Ismail Haniyeh, quien fue sacado de Teherán al principio de esta guerra, se creía que eran multimillonarios. Sí. Ya sabes, viviendo dentro de Qatar, el gobierno catarí les proporciona refugio seguro. Ellos piensan que Israel no atacaría en Qatar, pero aparentemente ven que el largo brazo de la ley israelí puede llegar hasta Qatar. Y el mensaje es claro. El mensaje es que donde sea que esté el liderazgo de Hamas, donde sea que estén los líderes de organizaciones terroristas que amenazan al Estado de Israel, no están seguros en ningún lugar. Así que incluso si siguen vivos, no supongamos que lo están por ahora. ¿Crees que esto cambió las reglas del juego en cuanto a que Israel demostró una vez más que puede atacar en cualquier lugar y en cualquier momento? No estoy seguro de que sea un cambio de juego, ¿verdad? Y eso podría ser el caso incluso si el liderazgo de Hamas fuera eliminado. ¿Cómo describirías una situación que revolucione todo? Sería un cambio de juego que de repente Hamas liberara a todos los rehenes, que Hamas ahora ondeara la bandera blanca y dijera: yo diría que tal vez, ya sabes, si Israel decide, ya sabes que vamos a ir, y Turquía también, ya sabes, también tiene líderes de Hamas viviendo en ese país. Si Israel decide que va a ir y atacar a Turquía. No creo que Israel vaya y ataque a Turquía específicamente porque Turquía tiene un ejército significativo. Quiero decir, los cataríes realmente no representan ninguna amenaza para Israel. Y de nuevo, esto fue un ataque dirigido. No fue contra el liderazgo de Qatar. Esto fue específicamente contra el liderazgo de Hamas.
y todos han entendido desde el principio que los líderes principales de Hamas estaban en Qatar. Lo que haría que algo fuera un cambio de juego sería si la trayectoria de la guerra cambiara por eso. No veo que los resultados de esta guerra cambien porque Israel atacó en Qatar. Ciertamente sí fallaron. Y por cierto, ya nos hemos acostumbrado tanto a escuchar sobre los éxitos de Israel en ataques selectivos. Quiero decir, estamos justo en el primer aniversario del episodio de Viper, que fue un ataque selectivo que eliminó a 3,000 terroristas simultáneamente, mutiló, hirió o mató, donde eliminamos al liderazgo principal de Hezbollah, como Hassan Nasrallah y el número 2, y todo el resto de la alta dirección de Hezbollah en estos ataques selectivos. Eliminamos a Ismail Haniyeh en un ataque selectivo en Teherán. Así que la idea de que Israel fallara una vez en uno de estos intentos de asesinato selectivo, eso ya es un poco impactante. Pero supongo que las probabilidades no son del 100% cuando se trata de ataques selectivos. Como mencioné, aún no hay pruebas fotográficas o de video del liderazgo superior. Y la pregunta ahora es si Israel pensó que estaban en la habitación y atacaron esa habitación, pero ellos ya se habían ido. ¿Por qué Israel creyó que estaban ahí y por qué salieron? Así que hay todo tipo de teorías diferentes circulando en las redes sociales sobre lo que pasó. Hay algunas ideas de que Netanyahu y Trump habían coordinado este ataque y que Trump había traído a los cataríes y que los cataríes en realidad traicionaron al liderazgo de Hamas. Quiero decir, esa no es la opinión predominante en las redes sociales ni en los medios en este momento, pero definitivamente era una teoría que se estaba proponiendo en el discurso. La opinión más popular parece ser que Estados Unidos fue informado por la administración de Trump, fue informada por Israel, ya sea a través del Comando Central de los Estados Unidos, ya sea directamente a la Casa Blanca, y que de hecho el presidente Trump llamó al primer ministro de Qatar para decirle que esto iba a suceder. Ahora, ¿escuchaste la declaración del presidente donde dijo que llamó al primer ministro de Qatar, Al Thani, pero que ya era demasiado tarde para cancelar el ataque? Así que, ya sabes, este fue un comentario muy vago que hizo el presidente. Sabes, publiqué esto en X. Tuitear es verbo y X sustantivo. Pero, ya sabes, parecía que hubo una respuesta muy interesante, una declaración del presidente de los Estados Unidos al decir, ya sabes, por un lado que estaban decepcionados, que era lamentable la ubicación del ataque, que es algo lamentable que los líderes de Hamas estén en Qatar, que estén en Doha. Dijeron que no creían que esto beneficiara a los intereses de Israel o de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, llamó al presidente y Caroline Leavitt, la portavoz del presidente, dijo que es un esfuerzo digno intentar eliminar al liderazgo de Hamas, donde sea que estén, y que esperaban que esto pudiera ser un posible detonante para la paz en lugar de una mayor guerra. El presidente afirmó que no volverá a pasar. Por eso surge otra vez la pregunta, ¿qué sabía y cuándo lo supo? ¿Qué papel juegan los cataríes aquí? ¿Traicionaron a los líderes de Hamas? ¿O sucedió lo contrario? ¿El presidente advirtió a Qatar y luego Qatar llamó a la sala? Se dice que algunos de los líderes de Hamas pudieron haber salido de la sala para rezar, pero que sus teléfonos celulares seguían en la sala. Así que tal vez los llamaron y les dijeron, no es hora de que vayan a rezar justo en este momento, y puede que hayan salido de la sala, lo cual es interesante en sí mismo. Pero también ves la diferencia en la reacción entre Israel y Estados Unidos, donde Israel y funcionarios de alto rango del gobierno israelí me dijeron incluso recientemente desde ese ataque, dijeron, Qatar es un enemigo. Y sin embargo, Estados Unidos bajo el presidente Trump dijo en sus declaraciones que Qatar es un aliado. Así que claramente ves que hay algún tipo de diferencia de opinión aquí sobre el papel de Qatar en el interés israelí versus en el interés estadounidense. Sí, hoy en día siempre soy cauteloso cuando los principales medios informan sobre la administración Trump y muestran descontento con Israel, ya que buscan crear división y señalar diferencias entre ambos países.
Vi imágenes de, creo que era el primer ministro de Qatar cenando con el presidente Trump el pasado viernes por la noche, tal vez como control de daños o algo así. Exactamente. O sea, creo que ese es un muy buen punto y que el presidente vea al primer ministro de Qatar como un aliado. Y hablamos de esto hace muchas semanas cuando el primer ministro hizo su viaje por Medio Oriente. Él aceptó el avión de Qatar que ahora está siendo transformado en el nuevo Air Force One. Sabes que el yerno de Trump, Jared Kushner, su enviado especial Steve Witkoff y otros tienen muchos negocios en Qatar. Y así que tienes que preguntarte si existe algún grado de conflicto de intereses con respecto a los cataríes o al menos ciertamente una disposición positiva hacia los cataríes. Israel los ve de una manera muy, muy diferente. Estados Unidos trata de equilibrar por un lado su apoyo a Israel y por otro lado sí ven a los cataríes como yendo hacia un camino de moderación, aunque sabemos en Israel que han estado financiando a Hamas, alojando a líderes de Hamas e incluso en Estados Unidos, tratando de socavar el sistema universitario estadounidense. Alexio, ¿qué opinas sobre la reacción israelí al ataque en Qatar esta semana? Bueno, sabes, los israelíes han estado diciendo que el Mossad no estuvo de acuerdo con el ataque y vemos que el ataque fue realizado por la Fuerza Aérea de Israel junto con el Shabak, el Shin Bet. Ese es el servicio de seguridad interna, ¿verdad? El Mossad es como la CIA. Tienes el Shabak, el Shin Bet, que es más como el FBI. Ahora, el Shin Bet es realmente responsable de Hamas dentro de Gaza. Normalmente el Mossad es el que se encarga de lo que ocurre fuera de las fronteras de Israel. Uno debe preguntarse por qué el Mossad no participó en el ataque o por qué el primer ministro no ordenó que lo hiciera. Se informa que David Barney, el jefe del Mossad, expresó su opinión de que si llevaban a cabo este ataque, eso tendría un impacto negativo en el regreso de los rehenes. Tienes a padres del foro de rehenes diciendo que esto básicamente arruina las negociaciones para liberar a los rehenes. Y tienes a los medios israelíes que quieren mostrar A, que no fue un éxito, B, que está molestando a la administración Trump, C, que está causando una ruptura con las fuerzas de inteligencia, D, que está perjudicando la capacidad de Israel para traer de vuelta a los rehenes. Entonces, ya sabes, por un lado tienes todas estas razones por las que en Israel están tratando de demostrar que Netanyahu fracasó aquí. Por otro lado, sabes, creo que esto es importante, tienes que golpear a los líderes de las organizaciones terroristas, donde sea que estén, especialmente a los líderes de Hamas, que durante años organizaron este ataque contra Israel el 7 de octubre. Ellos son los que decidieron que todo el dinero que llegaba a Gaza debía usarse para crear túneles, que toda Gaza debía estar llena de trampas para sentar las bases de esta masacre horrible que ocurrió el 7 de octubre y la respuesta israelí. Y también son ellos los que apostaron a que la comunidad internacional se volvería en contra de Israel. Y creo que también es muy importante reconocer que esto es Medio Oriente y que las acciones que toman como las fuerzas de defensa de Israel, como el ejército, como el liderazgo israelí, no son solo mensajes para Occidente o para la administración Trump o para el público israelí interno. Es un mensaje, como mencionaste, para Turquía, para Qatar, para todos los demás, que si organizan ataques contra Israel, no habrá refugio seguro para ustedes. Y ya sea que estés en Yemen, en Irán o en Qatar, Israel está dispuesto y va a atacar a un terrorista donde sea que esté. En cuanto a la comunidad internacional, Israel fue condenado por la Organización de las Naciones Unidas, condenado por gobiernos de todo el mundo árabe y de la Unión Europea. Y también hay muchos que dicen que la decisión de Israel de hacer esto básicamente selló el destino de los rehenes. Hay israelíes, tengo entendido, familiares que están diciendo eso. Pero por otro lado, tienes a los que odian a Israel, que en las redes sociales están diciendo, bueno, si a Israel realmente le importaran los rehenes, ¿por qué se atreverían a atacar a este grupo de Hamas mientras hablaban de una propuesta de acuerdo con Estados Unidos? Pero ya sabes, vimos algunas de las... Si realmente tenían la intención de liberar a los rehenes, bueno, han tenido 2 años para liberar a los... Exactamente, está bien. Y Hamas no tiene incentivos para liberar a estos rehenes. Los cataríes básicamente, ya sabes, son Hamas desde el punto de vista de Israel. Qatar y Hamas son lo mismo.
y no creían que los cataríes estuvieran dispuestos a cumplir. Por eso Israel no atacó al principio de la guerra. Pudieron hacerlo y algunos dicen que debieron atacar a los líderes de Hamás antes en la guerra, pero Israel sí quería dar tiempo para la posible liberación de estos rehenes. Pero ahora Israel ve cada vez más que enfrenta una pared con los cataríes y Hamás. Entendieron que era momento de sacarlos. Ahora, viste la condena internacional al ataque, obviamente, y los cataríes diciendo, ya sabes, esto es una violación de nuestra soberanía y seguridad. El Consejo de Seguridad votó contra Israel, como siempre, pero esta vez Estados Unidos no vetó. Pero la condena no mencionó a Israel por nombre, solo hablaron de ataques dentro de Qatar. Así que fue una declaración matizada que Estados Unidos no vetó. Es interesante que no lo vetaran, lo que podría indicar cómo se sentía realmente Estados Unidos. Pero para aquellos que dicen, y también escuché este argumento, que esto está dañando la imagen diplomática de Israel. ¿En qué mundo vivimos? Está bien. La imagen diplomática de Israel está por los suelos en este momento porque la comunidad internacional le dio la espalda a Israel hace mucho tiempo en esta guerra. Así que creo que no puedes, realmente no puedes, no quieres molestar al presidente Trump, eso es seguro, porque él es quien te está respaldando. Pero con respecto a lo que el resto del mundo piensa sobre las acciones de Israel dentro de Gaza en este momento, quiero decir, creo que esa consideración, ya sabes, se perdió hace mucho tiempo. No, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Al mismo tiempo, el secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a Israel el fin de semana. Vamos a revisar sus comentarios antes de abordar el avión. Nuestra relación con Israel sigue siendo fuerte. Y a veces, ya sabes, pueden ocurrir cosas malas o surgir situaciones en esas relaciones con las que quizás no estés 100% de acuerdo o lo que sea, pero eso no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con Ucrania. Así que vamos a tener que hablar de ello. Estados Unidos no está satisfecho con el ataque, pero, ya sabes, lo tomo con cautela. Hablemos de la presencia de Rubio en Israel en este momento, la importancia de su viaje ahora mismo. Bueno, ciertamente, ya sabes, el secretario de Estado no canceló su visita por el ataque. Uno debe preguntarse cuando él dice que no están contentos. El presidente tampoco lo estaba. ¿Qué tan molestos estaban realmente? ¿Qué tanto solo están diciendo lo que quieren oír los cataríes y el resto de la región en este momento? Muchas veces uno ve que hay estos juegos dobles que juegan Netanyahu y la administración de Trump. Recordamos que antes de los ataques a Irán, el presidente dijo que tal vez podría haber un par de semanas más. No puedo contenerlos por mucho tiempo. Ves que las declaraciones que hacían en público realmente no coincidían con la coordinación, la coordinación militar, la coordinación diplomática entre Israel y Estados Unidos. Creo que ese podría ser el caso aquí también. Sabemos que el secretario de Estado también viene a Israel específicamente para la apertura de la sección superior del camino de peregrinación, que es el camino que iba desde una piscina principal en la ciudad de David, debajo de la ciudad vieja de Jerusalén, debajo del monte del templo al que la gente iba para purificarse en el baño ritual. Y luego subían estas escaleras hacia el templo para realizar el servicio allí. Se piensa que los cristianos creen que Jesús recorrió este camino, así que es un sitio que es importante tanto para los judíos como para los cristianos. El secretario de Estado participará, creo que será el lunes, en esa ceremonia de apertura. Y eso también es un testimonio del reconocimiento de Estados Unidos de que Israel y Jerusalén son una ciudad israelí bíblica y que no puede ser dividida de la misma manera en que Israel, Estados Unidos, trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y declaró que Jerusalén es la capital eterna del pueblo judío. La ciudad de David demuestra que Israel es la capital eterna del pueblo judío. Por eso ves al secretario de Estado asistir. Él se va a reunir con el primer ministro. Van a ir al muro occidental en la primera parada, lo cual creo que también es muy interesante. Demuestra la gran fe en Dios que tiene el secretario de Estado y reconoce que Israel es quien protege la libertad de culto para todas las religiones en el Estado de Israel. Así que tenemos que ver qué resultará de esto a nivel diplomático.
No sé si el secretario vaya a hacer demasiadas declaraciones o anuncios o a dar muchas entrevistas, pero sí creo que esta es una visita importante. Y el hecho de que esté ocurriendo incluso después de que de otra manera Estados Unidos, si hubiéramos visto a Antonio Blinken cancelar este viaje, claro, estaba molesto, absolutamente. Creo que sí demuestra los fuertes lazos entre Israel y Estados Unidos. Sí, y les sugiero visitar jns.org para seguir el viaje del secretario de Estado en Israel y las últimas noticias. Cambiemos de tema aquí. Hace una semana más o menos hablamos sobre la aprobación de viviendas en el área E1. Actualmente esa zona es donde no hay construcción entre Jerusalén y Male Adumim. Metzal Smoch, el ministro de Finanzas y un ministro en el Ministerio de Defensa, aprobó viviendas. Y parece que el primer ministro Netanyahu va con todo para lograr que se construyan esas viviendas. Netanyahu asistió a una ceremonia fuera de Malaya Dumim. Hussein, ¿en qué fecha? El jueves. El jueves, diciendo que no habrá un llamado Estado palestino. Dijimos, no se establecerá un Estado palestino. Y así será, no se establecerá un Estado palestino. La ceremonia fue la firma de un acuerdo para expandir y construir oficialmente en el área E1, lo que conectaría Malaya Dumim con la ciudad capital. Ahora, obviamente, si el primer ministro hubiera declarado que no habrá un Estado palestino, bueno, eso también habría sido motivo para que el exsecretario de Estado demócrata, Antonio Blinken, cancelara este viaje o corrigiera esa declaración. No hemos escuchado a Rubio corregir esa declaración porque, en última instancia, creo que el secretario de Estado y el primer ministro están completamente de acuerdo en esto, que no puede haber un Estado palestino como recompensa por el terrorismo del 7 de octubre. Quiero decir, el propósito completo de todo el plan hacia la creación de un Estado palestino. La fórmula se llamaba Tierra por Paz. Bien, así que no puede ser que la peor masacre terrorista y salvaje en la historia del conflicto israelí-palestino ahora resulte en un Estado palestino, todo lo contrario. Los israelíes, tanto de derecha como de izquierda, reconocen que no puedes entregar Judea y Samaria, ¿de acuerdo?, para la creación de un Estado palestino que traería terroristas palestinos justo a las fronteras de Netanya, a la frontera del aeropuerto Ben Gurion, en las fronteras norte, este y sur de Jerusalén y cerca de otros centros de población israelíes también. Bueno, alguien que todavía está a favor de la llamada solución de dos estados o del establecimiento de un estado palestino es el presidente francés Emmanuel Macron, quien de hecho esta semana recibió en París a familiares de los rehenes y ellos le estaban pidiendo que pusiera la liberación de sus seres queridos al frente de los esfuerzos diplomáticos. Entonces, ¿qué tan significativo es Macron en todo esto, especialmente cuando una y otra vez parece criticar a Israel y pedir un llamado Estado palestino? ¿Qué importancia tiene esta reunión con las familias de los rehenes? Bueno, el presidente Macron, quien por cierto acaba de tener que reemplazar al primer ministro de su propio primer ministro, renunció. Sabes, su gobierno es un desastre. Ahora es como un presidente francés sin poder. Creo que habrá una elección en algún momento a finales de 2026 o a principios de 2027. Y vemos que Francia y otros países de la Unión Europea se están moviendo hacia la derecha, ya que ven que las políticas de la izquierda, incluyendo permitir que todos estos migrantes musulmanes lleguen y se descontrolen por el continente, realmente han cambiado toda la cara de Europa. Y ves que personas como Emmanuel Macron en realidad están cediendo ante esta ahora muy grande población musulmana en Francia. Y en lugar de defender a Israel, que se supone que es su aliado occidental, en realidad están yendo en contra de Israel y apoyando la creación de un Estado palestino. Macron está por ir a las Naciones Unidas, ya que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas apenas inicia. Macron y otros van a pedir la creación y el reconocimiento de un Estado palestino independiente en las Naciones Unidas, lo cual es un golpe para Israel por un lado. Por otro lado, el hecho de que él lo diga no significa que así sea. No se va a crear un Estado palestino en Judea y Samaria, no habrá cambios en el statu quo actual. Eso no cambiará mañana solo porque Macron marche en las Naciones Unidas. Ahora, el hecho de que el foro de rehenes se reúna con Macron, quien está demostrando ser un adversario diplomático del Estado judío,
Por un lado, es muy decepcionante. Por otro lado, como dijiste, sus hijos, ¿no? Sus seres queridos están en cautiverio. Ellos quieren, sabes, si Macron va a pedir un Estado palestino, ellos quieren asegurarse de que él también lleve el tema de los rehenes al podio cuando hable de eso. Para ellos, eso es lo único y lo más importante. Pero quiero decir, creo que la imagen que dan no es buena. Aquí tienes al foro de rehenes básicamente diciendo, oye, preferimos trabajar con Macron, que está impulsando un Estado palestino, porque al final creo que muchos de los miembros del foro de familias de rehenes realmente ya se hartaron del primer ministro Netanyahu. Y eso es incluso si apoyaron a Netanyahu al principio, lo cual muchos de ellos realmente no hicieron. Cambiando de tema aquí, Alex, desafortunadamente este pasado lunes hubo un horrible ataque terrorista en nuestra capital, Jerusalén. 6 israelíes asesinados en el cruce remoto. 2 terroristas en realidad, ciudadanos, residentes de la ciudad de Jerusalén, terroristas árabes que se acercaron a una parada de autobús en el cruce remoto, subieron a un autobús y dispararon muchas balas. 6 personas asesinadas, 21 heridas y un horrible ataque terrorista. Al mismo tiempo, el pasado viernes, otro intento de atentado en el kibutz de Suba, justo a las afueras de Jerusalén. Según entiendo, un árabe que acababa de empezar a trabajar en la cocina como lavaplatos, usando un cuchillo, salió y apuñaló a 2 personas en el hotel del kibutz Suba. ¿No es sorprendente que ocurran tantas noticias en Israel ahora? Y el ciclo de noticias se mueve tan rápido que un ataque terrorista que ocurrió hace menos de una semana, que mató a 6 e hirió a 21, un tiroteo horrible. Eso ni siquiera es la noticia principal en Jerusalem Minute esta semana. Y este es el tipo de ataque terrorista que los israelíes siempre temen. ¿Sabes? La pregunta ¿es este un incidente aislado? Y obviamente los palestinos han sido incitados a realizar incidentes como este, así que pueden decidir por sí mismos tomar 1 o 2 armas. Y definitivamente ha habido muchas más armas que ahora están presentes en las áreas controladas por árabes dentro y fuera de Jerusalén. Sí, estos 2 vinieron de un pueblo cerca de Ramallah en la autoridad palestina. Correcto, y estas eran como metralletas tipo Carlo que son fabricadas. Ellos fabrican sus propias armas. E Israel ha permitido que la fabricación y el contrabando de armas se salgan de control. Realmente no han tomado medidas enérgicas al respecto, lo cual es un gran problema. Antes tenías que ponerles bombas a estos terroristas. Ahora no requieren bombas sofisticadas, solo armas para aterrorizar a la sociedad. Esperamos que esto no inicie una intifada. Definitivamente le recuerda a todos que lo que está pasando en el mundo entre Israel, Hamas y Gaza no está aislado solo a Gaza. Sí hay una gran población de personas dentro de Judea y Samaria, incluso dentro de Jerusalén, que han sido incitadas al terrorismo. En su mayoría se han mantenido al margen. No completamente. La IEA ha estado muy activa en Judea y Samaria los últimos 2 años, básicamente haciendo lo que llamamos cortar el césped. Cada vez que ven una entidad terrorista, ya sabes, que aparece o se forma, entran y la aplastan, ya sabes, para prevenir estos ataques. Creo que estos atacantes se colaron a través de la barrera de seguridad entre Judea y Samaria e Israel. Y fue una escena realmente horrible en Jerusalén. Y aquí ves que Hamas se atribuye el mérito de este ataque, que los terroristas de Hamas realmente no están interesados en atacar puestos de las fuerzas de defensa de Israel o al gobierno. Simplemente suben a un autobús público y empiezan a disparar al azar contra civiles. Y por eso el primer ministro Netanyahu dijo que teníamos que ir y atacar en Doha, porque así es Hamas. Muchos creen que Hamas solo está en Gaza, pero también matan judíos en Jerusalén. Así es, esto sucedió un día antes del ataque en Doha, y así que ese ataque fue realmente en muchos sentidos un resultado directo de este ataque terrorista en Jerusalén el día anterior. Desafortunadamente, el lunes también murieron 4 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en el norte de Gaza, cuando terroristas de Hamas se acercaron a su tanque y lanzaron algún tipo de granada o artefacto explosivo. Así que el lunes fue simplemente un día terrible, pero el enfoque en Gaza y la ciudad de Gaza, como hemos hablado en las últimas semanas, según estimaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, 280,000 gazatíes, árabes en Gaza,
han sido evacuados de esa zona en anticipación a un ataque israelí a gran escala sobre la ciudad de Gaza. Hablamos sobre las imágenes de esos edificios de gran altura derrumbándose. Las fuerzas de defensa de Israel han derribado más edificios y atacado 500 objetivos en los últimos días, preparando un ataque a gran escala contra la infraestructura de Hamás en esa ciudad. Creo que ese número en realidad está al revés. Había alrededor de 1 millón de gazatíes en la ciudad de Gaza antes de la guerra y antes de esta ofensiva. Y ahora muchos han huido y quedan alrededor de 280,000. Ahora, él pensaría, y el primer ministro lo ha dicho muy claramente, salgan de la ciudad de Gaza. Y hay muchos residentes gazatíes realmente desanimados en este momento. Ellos dicen, oye, ¿sabes? Nos matarán si nos movemos de esta manera. Nos matarán si nos movemos de esa manera. Ya no nos vamos a mover. Sienten que ven la destrucción en Gaza y que las vidas como las conocían se acabaron. Y están dispuestos a quedarse dentro de la ciudad de Gaza y básicamente actuar como escudos humanos para Hamás, para intentar evitar que las fuerzas de defensa de Israel destruyan edificios, porque saben que las fuerzas de defensa de Israel no van a atacar estos edificios grandes si hay civiles adentro. Y entonces ellos, ya sabes, ellos están defendiendo su ciudad con sus vidas en este momento, simplemente al quedarse en la zona. Y dijimos en Israel que Rafa iba a ser la última resistencia, supongo, hace casi un año. Y ahora vemos que realmente la ciudad de Gaza es la última resistencia. Las fuerzas de defensa de Israel están trabajando muy intensamente con una movilización masiva de tropas, pero también destruyendo edificios altos desde el aire, algo que realmente no estaban haciendo en muchos momentos de la guerra, cuando Estados Unidos, bajo Joe Biden y Anthony Blinken, el secretario de Estado, no apoyaban que Israel usara el poder aéreo para derribar estos edificios. Así que tenemos que ver qué tan rápido puede avanzar Israel por Gaza, si encontrarán más cuerpos, si encontrarán rehenes, si eliminarán los últimos nidos de terror en la franja de Gaza y qué tan rápido pueden hacerlo y qué pasará al día siguiente. ¿Será realmente este el final del conflicto? Alex, mi teléfono se volvió loco hace unos minutos y JNS informa aquí. Israel está bajo ataque. Suenan las sirenas debido a la sospecha de intrusión de un vehículo aéreo no tripulado cerca del aeropuerto internacional Ramón. Eso es justo afuera de la ciudad de Eilat, en el sur de Israel. Ya se ha confirmado que una incursión de un vehículo aéreo no tripulado hutí está causando las sirenas. Y ahora parece que, como dijimos la semana pasada, parece que es casi cada 2 días, tal vez. Ahora parece diario. Sé que 3 o 4 millones de israelíes fueron a los refugios antiaéreos el viernes por la noche cuando los hutíes lanzaron un misil balístico alrededor de las 3:50 de la mañana. En Gush Etian, donde vivo, escuché entre 10 y 15 explosiones. Eso fue las fuerzas de defensa de Israel interceptando ese misil sobre, no sé si fue sobre Tel Aviv, pero la sirena sonó en Tel Aviv. La semana pasada, Israel, una vez más, atacó objetivos hutíes en la capital de Sanaa y Yemen, matando e hiriendo a decenas en respuesta a estos ataques diarios. Así que todavía están muy metidos en una guerra en ese frente contra los terroristas hutíes patrocinados por Irán en Yemen. Y mientras los hutíes puedan seguir lanzando drones que son relativamente fáciles de enviar, aunque sea uno a la vez o unos pocos a la vez, o lanzar un misil balístico que tienen por todo el país con lanzadores de misiles balísticos móviles que están sobre ruedas en camiones. Mientras puedan mover estas cosas y disparar incluso 1 o 2 a la vez, 1 al día, 1 cada par de días, 2 a la vez, lo que sea, siguen aterrorizando al público israelí, obligando a cientos de miles, si no es que a millones de personas, a refugiarse en los refugios antiaéreos. E Israel no sabe cómo detenerlo. Van tras el liderazgo principal. Vimos que lograron atacar con éxito aparte del liderazgo de los hutíes hace unas semanas y que están golpeando infraestructura importante dentro de Yemen. Pero al final los terroristas tienen una mentalidad de mártir, tienen una mentalidad de atacante suicida. Ellos lucharán hasta la muerte y seguirán luchando, e Israel simplemente seguirá estando bajo ataque. Estuve ahí el martes, fue un evento muy surrealista.
Estuvimos en el evento del Día de la Independencia de Estados Unidos el 9 de septiembre y quizá te estés preguntando, bueno, ¿no es la independencia de Israel el 4 de julio? Y tendrías razón. Pero esa ceremonia fue cancelada por la guerra de 12 días con Irán. Así que tienes esta celebración del Día de la Independencia el 9 de septiembre por la guerra. Mientras estamos sentados entre la multitud, estamos escuchando sobre los ataques en Doha. Y luego suenan las sirenas por los hutíes que están lanzando misiles balísticos hacia Jerusalén y los centros de población israelíes. Y todos tuvieron que buscar refugio en medio de la ceremonia. Y después de eso, el embajador Mike Huckabee sube al escenario con Paul Singer y Lee Greenwood de Nashville y una banda de Nashville. Y están cantando Born to be Wild y Proud to be an American. Así que esto es surrealismo aquí. Esta es la realidad en Israel en este momento. Situación difícil, ver esa guerra en múltiples frentes y al mismo tiempo tratar de llevar una vida normal. Yo también fui al evento de la embajada, pero me fui temprano. Me pasó lo mismo que describes. Cuando tienes a miles de personas reunidas, varios miles en el evento en un espacio abierto, no hay a dónde correr. Solo tienes que hacer lo mejor que puedas, tirarte al suelo, poner las manos sobre la cabeza. Yo estaba en otro evento, pasó lo mismo, estaba en Gush Etzion, no había a dónde ir. Hay cientos de personas en un evento y esperas lo mejor, pero esto ocurre casi a diario en distintas partes del país. Y hoy es el sur de Israel el que está siendo atacado por los hutíes. Cambiemos al frente político aquí. Hemos estado hablando durante el último año o más del primer ministro Netanyahu y su farsa de juicio, así lo llamaría yo. Un juez del Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó esta semana que el primer ministro del Estado de Israel tiene que hacerlo. Debe asistir a estas audiencias 4 veces por semana, siendo primer ministro y manejando una guerra en 7 frentes. Ahora tiene que tomarse tiempo libre a partir del 2 de noviembre, tomarse tiempo libre de nuevo, y no 3 veces por semana, sino que lo aumentaron a 4 veces por semana. Tiene que presentarse en la corte. El primer ministro testificará 3 días. Sí. En el 4º día la defensa puede llamar a otros testigos. Correcto. ¿Está bien? Entonces aquí ya sabes, la defensa puede llamar. Tienes al tribunal diciéndole a la defensa qué testigos tiene que llamar y cuándo. Está bien. ¿Y por qué el tribunal se está molestando? El primer ministro sigue solicitando ausentarse del juicio. ¿Sabes? Tuvo que salir del juicio a la mitad, ya sabes, antes de las huelgas en Doha. Él dice, necesito un tiempo libre. Y ya sabes, tiene que explicárselo al tribunal. Incluso hubo informes de que él estaba preocupado porque como tenían que informar al tribunal básicamente lo que estaban haciendo, las razones por las que necesitaban justificar la ausencia del testimonio, que la huelga se filtrara y llegara a la prensa antes de tiempo. Así que estos son los tipos de cosas que, de nuevo, es realmente difícil entender cómo pondrían al primer ministro. Sabes, en este punto incluso estamos hablando de un juicio en el que después de que la fiscalía presentó su caso, el tribunal le dijo a la fiscalía que no tenían un caso por soborno, que era el cargo grave de delito mayor. Está bien, así que dicen, no tienes un caso. Y luego la fiscalía se volteó hacia el tribunal y dijo, no, verán en el testimonio de la defensa que saldrá a la luz. ¿Sabes? Esto habría sido motivo para un juicio nulo en Estados Unidos. El tribunal ya obligó a la fiscalía a cambiar tu hoja de cargos en 3 ocasiones diferentes. Todas esas situaciones serían motivo de juicio nulo en Estados Unidos. Y aquí, incluso mientras se libra la guerra, tienes al primer ministro siendo obligado a testificar 3 días a la semana. Tiene que pedir permiso para ir a reunirse con el presidente de Estados Unidos. Tiene que pedir permiso para volar a América para presentarse ante las Naciones Unidas. Y él irá ya el viernes 26 de septiembre. Así que aquí tienes a la corte controlada por la izquierda y a la fiscalía realmente tratando de ponerle trabas al primer ministro. Y luego, cuando el primer ministro comete un supuesto error, también lo atacan por ese lado. Así que, ya sabes, es increíble la cantidad de presión a la que está sometido este primer ministro y el hecho de que puede operar bajo las circunstancias más difíciles y desafiantes. Sabes, incluso si no estás de acuerdo con él, incluso si no sientes que él, ya sabes, que él está llevando a cabo las políticas de la manera en que tú lo harías, tienes que respetar la fuerza y la fortaleza del primer ministro solo por estar operando en su nivel, al más alto nivel,
pasando de una reunión con el secretario Rubio a un juicio en la corte, a ordenar un ataque en Doha, a ir a un evento donde declara que no habrá un Estado palestino y firmando una ceremonia para un edificio en E1 en Malet Dumim. Él simplemente opera a un nivel muy, muy alto. Creo que el peso del mundo está sobre sus hombros y es difícil ver quién más en el espectro político israelí podría manejar el tipo de presión inmensa e intensa que enfrenta el primer ministro. Sí, te caiga bien o no, estoy de acuerdo. No sé cuándo duerme. Antes de la última historia, una actualización. Las fuerzas de defensa de Israel interceptaron un dron UT con la Fuerza Aérea de Israel. No hay reportes de heridos ni daños en el sur de Israel. Por último, también podríamos haber comenzado con esto, el asesinato de Charlie Kirk durante su discurso en una universidad de Utah. Tyler Robinson, de 22 años, fue entregado por su padre. Netanyahu dijo que Kirk era un amigo de Israel, valiente, asesinado por defender la verdad y la libertad. Luchó contra las mentiras y defendió la civilización judeocristiana. Hablé con él hace 2 semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente esa visita no se llevará a cabo. Que descanse en paz, Charlie Kirk. Sí, y este es un asesinato que ha resonado en Israel. Sabemos cómo Tucker Carlson y otros se han vuelto en contra de Israel. Y yo incluso diría que la gente se preguntaba cuál era la postura de Charlie sobre Israel en estos puntos de la guerra. Pero quienes lo conocen, y yo lo he conocido, y tú lo conociste y lo entrevistaste en JNS, saben que él era un ferviente defensor del Estado judío, que era un ferviente defensor de los derechos israelíes en Judea y Samaria. Sabes, hay un video famoso de él diciéndole a un estudiante en un campus universitario, no existe tal lugar como Palestina. Se llama Judea y Samaria. Hay fotos de él en Hebrón, en la Cueva de los Patriarcas, con una bandera israelí. Esa foto fue tomada por nuestro amigo Yeshai Fleischer. Charlie Kirk estuvo en toda Judea y Samaria. Y luego tienes personas en las redes sociales diciendo que el Mossad hizo esto. Sabes, no todo lo hace el Mossad. Está bien. No podemos simplemente... No, los que odian no pueden. Lamentar a Charlie Kirk y verlo desde la perspectiva estadounidense. Además, profundizamos más en eso. Acabamos de hacer una mesa redonda especial específicamente sobre el asesinato de Charlie Kirk, donde profundizamos un poco más en la vida de Charlie y en el deterioro del discurso, tanto en Israel como en Estados Unidos, que pudo haber llevado a un asesinato tan horrible. Pero para eso tendrás que ver nuestra mesa redonda especial de Jerusalén. Sí, échale un vistazo. Revisa con nuestra invitada especial, Tila Falaglevi. Alex, se acabó el tiempo por hoy. Sé que te vas en unos minutos, tal vez a ver a Marco Rubio. El secretario de Estado se reúne con el primer ministro en el muro occidental. Muy bien, Hablamos de eso un poco antes y voy a ir hacia allá ahora mismo. revisaremos eso. Gracias por acompañarnos en el Jerusalem Minute de esta semana. Agradezco a Yuri Svetsky, Zach Sickerman, Ryan Flipsheets, Esther Ed y a todo el equipo de JNS Televisión detrás de cámaras. Asegúrate de revisar toda la increíble programación de JNS Televisión. Visita jns.org para noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Gracias a Alex Treman, director de JNS. Gracias, Josh. Gracias por venir, Josh Hastings, corresponsal de JNS. Que tengan una excelente semana todos. Nos vemos la próxima semana en el Jerusalem Minute, aquí en el JNS Media Hub en Jerusalén, capital de Israel y del pueblo judío. Que tengan una excelente semana.